Hola, buen día a todos. Los temas que explicaré a continuación serán los temas que entrarán en la evaluación del día 19 de septiembre. El primer tema es reproducción ovípara. ¿Qué son los animales ovíparos? La palabra ovíparo proviene del latín ovum, que significa huevo, y parire, que significa parir. Y es el término que se utiliza para referirse a los que nacen de un huevo. A su vez, los ovíparos pueden ser invertebrados o invertebrados. Los ovíparos pueden ser peces, anfibios, insectos o reptiles, gestados en un huevo fuera o dentro del cuerpo de la hembra. Existen además dos especies de mamíferos que son ovíparos, ambos pertenecientes a los monotremas. Me refiero a Ornithorhynchus anatinus, que es el ornitorrinco, y a Tachyglossus aculeatus, que es el equidna. A diferencia de los mamíferos placentarios y los marsupiales, cuyo sexo viene determinado por la presencia de un par de cromosomas, es decir, X y Y, en los monotremas son 5 pares de cromosomas, 5X y 5Y, los que son responsables de dicha determinación del sexo del individuo, siendo uno de estos pares muy similar a los que presentan las aves y los reptiles, y eso en el proceso genético de determinación sexual. Las crías de estos mamíferos son de muy pequeño tamaño y se caracterizan por la presencia de un solo diente en la punta del hocico, del cual hacen uso para romper la cáscara del huevo al momento de nacer, que es un proceso similar al que podemos observar que hacen las crías de aves y reptiles al momento de nacer. Los animales ovíparos tienen una serie de características similares entre sí. De la primera característica que les hablaré es la evolución. Una pregunta muy recurrente es: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, algunas investigaciones indican que probablemente los huevos más rudimentarios y que no tenían ni cáscara ni la compleja estructura que tienen los actuales aparecieron hace unos 600 millones de años atrás, y los puso un animal muy parecido a las esponjas que actualmente podemos encontrar. Se considera que los ovíparos presentan un tipo de desarrollo evolucionado, puesto que el mismo huevo protege a la cría y lo aísla del medio que lo rodea. Por la composición del huevo, el embrión se encuentra protegido de amenazas externas, tanto de depredadores, climatológicas, microbiológicas, etc. Ahora hablaré de las partes del huevo en un ave. Comenzaré explicando de la parte izquierda hacia derecha. La primera parte que hablaré es del cascarón, también conocida como cáscara. La mayor parte de la cáscara, de su composición, es carbonato de calcio, que es más del 90% de su composición. Luego tenemos fosfatos, luego tenemos carbonato de magnesio, una pequeña cantidad de materia orgánica y una muy pequeña cantidad de humedad. Luego pasamos a las membranas de la cáscara. Hay dos membranas que rodean la clara. La interna, que va unida hacia la clara, y la externa, que va unida hacia la cáscara. Actúan como barrera protectora contra el ingreso de bacterias y otros microorganismos. La cámara de aire se forma entre estas dos membranas. Ahora, la cámara de aire es la bolsa de aire formada en el extremo grueso del huevo. Se forma por la separación de las membranas interna y externa de la cáscara, resultado de la contracción del contenido del huevo durante su enfriamiento tras la puesta. Aumenta su tamaño con el paso del tiempo,
lo cual indica su frescura y por tanto la viabilidad de este. Ahora, las chalazas son cordones densos, ligeramente elásticos de clara. Anclan la yema a los extremos de la cáscara. Permiten mantener la yema en el centro. Las chalazas prominentes indican que el huevo es muy fresco. Chalazas muy delgadas indican que el huevo tiene muchos días posterior a su puesta. El vitelo o yema contiene las células germinales, donde se produce la germinación y después el desarrollo embrionario. Este es posible a la gran riqueza de nutrientes que contiene el vitelo o yema. En la parte superior de la imagen observamos la vesícula germinativa, también llamada disco germinativo o disco germinal. Es aquel que lleva el ADN de la progenitora. El disco germinal es un canal en el centro de la yema del huevo. Apenas se puede notar como una pequeña depresión en la superficie de la misma. Cuando el huevo es fertilizado, el esperma entra por el camino del disco germinal y viaja hasta el centro donde comienza a desarrollarse el embrión. Ahora, la clara. Sus constituyentes son casi el 90% de agua. El resto se compone de proteínas, carbohidrato y minerales. Básicamente se trata de una solución de proteínas globulares que contienen fibras de ovomucina. Existen más de 30 proteínas diferentes. Son ricas en aminoácidos esenciales. Cuando ya el embrión se está formando en el interior, podemos encontrar el líquido alantoideo, que está formado por las excreciones del riñón embrionario. Y además posee agua, que ayuda a mantener al embrión a una apropiada humedad corporal. El líquido amniótico sirve como protección del embrión frente a daños físicos, así como de intercambio de moléculas. A medida que el embrión se desarrolla, el líquido amniótico va disminuyendo en volumen. Finalmente, en el huevo tenemos la albúmina, que está formada por ovoalbúmina. Esta ovoalbúmina representa más del 50%. Luego tenemos otras proteínas como la lisocima, la avidina, la ovotransferrina y la cistatina, siendo la lisocima, la avidina y la ovotransferrina proteínas que tienen efectos antimicrobianos. Partes del huevo, pero ahora de un insecto. Un huevo típico está protegido por dos membranas, una exterior llamada corión, que tiene uno o muchos poros diminutos llamados micrópilos, a través de los cuales penetra el espermatozoide al óvulo. La siguiente membrana es la vitelina, que es la que rodea el núcleo y el citoplasma. En algunos insectos, el apareamiento tiene lugar tiempo antes de la fertilización de los huevos. Esto es posible debido a que los espermatozoides pueden ser almacenados en la espermateca, que posee el aparato reproductor de la hembra, y penetran al huevo cuando éste va a ser ovopositado. La longevidad del esperma dentro de la hembra puede ser larga. Existe evidencia que sugiere que puede ser hasta 4 años en el caso de las abejas reina. Clasificación de los ovíparos. Los podemos clasificar en dos tipos. Los primeros serán los de fecundación interna. Son aquellos organismos donde la fecundación, es decir, la unión de gametos, dos células haploides, se da en el interior de la hembra, dándose origen al cigoto, una célula diploide.
Los huevos secos son características de las aves, reptiles o insectos. Es importante decir que en el caso de los ovíparos con fecundación interna pueden poner huevos que no estén fecundados. Este es el caso de Gallus gallus, que no han sido fecundados por el macho y por lo tanto pone huevos que no son fecundos. Esto quiere decir, no existe un embrión en su interior, ni tampoco es posible que se les fecunde fuera de la hembra, ya que ello debió ocurrir en el interior antes que el oxígeno entre en contacto con los carbonatos, lo que produce su endurecimiento. Por otro lado, tenemos la fecundación externa. Los huevos blandos se dan en un medio acuático y tienen la particularidad de crecer en el interior de la hembra sin ser fecundados. Una vez que la hembra expulsa los huevos de su interior, se produce la fecundación del macho por los espermas. Se conoce a estos animales como ovulíparos y es el caso de los peces. Cantidad de huevos. Cada especie varía en cuanto a la cantidad de producción de huevos. Mola mola, que es el pez luna, en su reproducción puede desovar hasta 300 millones de huevos. Dermochelis coriacea, que es una tortuga marina, puede producir entre 70 y 110 huevos, mientras la hembra de albatros, Diomedea epomófora, pone solo un huevo cada 2 años. Temperatura del huevo. Una vez que la hembra pone el huevo, le deberá proveer de la temperatura adecuada para que el embrión pueda continuar su desarrollo en el interior del huevo. Existen, sin embargo, otras especies en que las hembras los abandonan sin incubarlos. Estos casos suelen darse en climas secos y calurosos, aunque se aseguran de preparar un nido en una zona protegida del peligro, generalmente bajo tierra, como es el caso del reptil conocido como Dichrodon gutulatum, conocido normalmente como cañán. En el caso de los peces y muchos insectos, los huevos quedan expuestos a las condiciones ambientales, pero en el caso de Hippocampus, tras una gestación que dura entre 14 y 28 días según la especie, el macho padece contracciones que expulsan de su cuerpo a las crías, que son hasta 1500 en cada camada. Cuidado del huevo. Algunas especies de aves cuidan y alimentan a las crías en el nido. Por ejemplo, en el caso de Furnarius leucopus, Chilalo, Mimus longicaudatus, Soña o Cathartes aura, tienen cuidados parentales, es decir, los padres cuidan a los huevos. Pero no todos los animales ovíparos cuidan de sus huevos. Algunos los depositan en los nidos de otras especies. Es así el caso de Molothrus bonariensis, conocido como tordo, o Tapera naevia, conocido como cuco. Ambas especies son conocidas como aves parásitas, ya que depositan 1 o 2 huevos en nidos de otras especies y tienen la particularidad de que su desarrollo embrionario es mucho más rápido que las crías de los padres adoptivos. Entonces nacen más rápido y botan a las demás crías al nacer, quedándose solos en el nido y siendo alimentados muy rápidamente y logrando un desarrollo en un corto tiempo. En el caso de los reptiles tenemos, por un lado, Cocodrilus acutus, que cuidan los huevos hasta su eclosión, y por otro lado tenemos a Dermochelis coriacea, que pone más de 100 huevos. Los entierra, pero no los cuida hasta su eclosión.
En el caso de Dermochelis, alrededor de 40 huevos son estériles, los cuales los coloca de manera que cubran a los huevos fértiles y ayude a que estos huevos fértiles lleguen a buen término. El nido. La mayoría de los ovíparos ponen sus huevos en un nido, que puede ser construido solo para la eclosión de sus huevos, como en el caso de las aves migratorias, o puede ser un nido permanente. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar del nido de Furnarius leucopus, también conocido como hornero o chilalo. Estos nidos pueden estar ubicados en árboles, plantas o bajo tierra, como en el caso de Athene cunicularia, conocida normalmente como lechuza. Tiempo de incubación. El tiempo desde que un huevo es puesto por la hembra hasta que el nuevo individuo rompe el cascarón y nace varía en función de la especie. Gallus gallus tarda, por ejemplo, 21 días. Diomedea epomófora albatros demora 70 días. Y Graneledone boreopacífica demora hasta 4 años y medio. Esta es una especie de pulpo que habita en las profundidades del Atlántico y el Pacífico. Ahora pasemos de la reproducción ovípara a la reproducción vivípara. ¿Qué son los animales vivíparos? Haciendo referencia al tipo de reproducción y gestación de los nuevos individuos animales, es posible agrupar como animales vivíparos a todos aquellos que se caracterizan por un desarrollo interno del embrión. De esta forma, los embriones, tras el apareamiento y fecundación por parte de dos individuos adultos de distinto sexo, crecen y se desarrollan dentro del vientre de la hembra, en una estructura especializada para ello. En dicha estructura, los embriones de las especies vivíparas cubren sus necesidades alimenticias, además de sus necesidades de intercambio gaseoso. Ello para lograr desarrollar sus órganos, crecer y madurar hasta que llegue el momento de su nacimiento. Características de los animales vivíparos. Las principales características de los animales vivíparos son: lo primero, nacimiento directo de las crías vivas. Fecundación interna por parte de los individuos machos a las hembras, diferenciándose distintos órganos reproductores sexuales y diversas estrategias de apareamiento para llevar a cabo dicha fecundación, que permitirá el desarrollo de los embriones en forma vivípara. Otra, los embriones crecen y se desarrollan dentro de la madre, bien en sistemas placentarios o no placentarios, recibiendo así de forma directa el alimento que necesita para crecer, a través de un cordón umbilical que conecta directamente los torrentes sanguíneos de la madre y del embrión o los embriones. Y finalmente, tras su nacimiento, las crías necesitan ser amamantadas por sus madres durante un determinado periodo de lactancia. Esto es exclusivo de los mamíferos. En el resto de los grupos de animales vivíparos, los juveniles ya nacen preparados para enfrentarse a las nuevas condiciones del medio y alimentarse por cuenta propia. Tipos de reproducción de los animales vivíparos. Tenemos el viviparismo placentario, viviparismo marsupial y oviviparismo. Dentro del amplio conjunto de animales vivíparos que existen en la naturaleza, estos cuentan con diferentes tipos de reproducción y gestación. Entre los tipos de reproducción de los animales vivíparos podemos diferenciar. Iniciemos con viviparismo placentario. Se corresponde con el viviparismo por excelencia y el más desarrollado de los tipos de reproducción vivípara. Se caracteriza
por la presencia de un sistema placentario en el interior del vientre de la hembra, el cual aporta protección, alimentación y permite el intercambio gaseoso de los embriones con la madre. La placenta es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo. Se forma por la aposición de membranas fetales y tejidos maternos. La principal función de la placenta consiste en regular el intercambio fisiológico entre el feto y la madre, aunque también actúa como importante órgano endocrino, ya que está involucrada en la formación de prolactina, relaxina, hormona de crecimiento placentario, entre otras. La placenta se adhiere a la pared del útero y de ella surge el cordón umbilical. Por lo general, este órgano está unido a la parte superior, lateral, delantera o trasera del útero. En casos poco frecuentes, por ejemplo en los humanos, la placenta podría adherirse en la zona inferior del útero. Cuando esto sucede, se llama placenta baja o también llamada placenta previa, ya que la placenta en estos casos se coloca donde o por donde debería salir el nuevo ser. Los tejidos placentarios, en especial los de origen fetal, establecen una barrera para evitar la mezcla de la sangre fetal y materna. Esto con la finalidad de que los microorganismos pasen al feto, pero compuestos orgánicos persistentes que se encuentran en pesticidas, aislantes, lubricantes y otros compuestos industriales sí logran pasar. El humo del tabaco, el alcohol logran pasar y tienen efectos leves o muy graves en el feto que generan los conocidos abortos espontáneos. Ahora hablemos del viviparismo placentario en tiburones. Este es el modo reproductivo más avanzado de todos los tiburones. Lo siguen aproximadamente un 10% de todas las especies conocidas. Aquí tenemos a los carcharínidos como Prionace glauca, conocida como tintorera, o Carcharinus plumbeus, conocido como tiburón gris. Este sistema supone un avance en términos evolutivos respecto del viviparismo aplacentario u ovoviviparismo. El saco vitelino, que en un primer momento alimenta al embrión, se modifica, desarrollándose una serie de expansiones con las que se adhiere a la pared del útero, para establecer una conexión de carácter placentario en la que se produce un intercambio sanguíneo, tal como lo pueden ver en la imagen de la diapositiva. Aunque conviene anotar que esta placenta que se forma no es igual a la de los mamíferos. Su origen embriológico es diferente, dado que los tiburones carecen de amnios y de alantoides. Este cordón puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Está formado por una arteria, una vena umbilical y un canal vitelino. Este cordón puede presentar una superficie lisa o una superficie festoneada. Si el cordón es liso, es conocido como hemotrófico. Aquí, las sustancias nutritivas llegan disueltas en el plasma sanguíneo materno, exclusivamente a través de la placenta vía cordón. En el caso del cordón festoneado, conocido como histotrófico, el aporte de nutrientes se puede producir de dos maneras. El primero es a través de la placenta, como en el caso anterior, en el caso del cordón liso o hemotrófico. Y la segunda forma es que son absorbidos de líquido intrauterino por las expansiones o festones que tiene el cordón umbilical. Este líquido
es también conocido como leche uterina, que es rico en agua y sales minerales. A diferencia del viviparismo aplacentario, el viviparismo placentario permite llegar adelante con ciertas garantías camadas más numerosas, hasta 42 crías en el tiburón martillo, que es el Esphyrna mocarrán, 50 en la cornuda, que es Esphyrna sigaena, o 135 hallados en Prionace glauca, conocida como tintorera. Viviparismo marsupial. Aquí les voy a comentar algunas características. El cigoto tiene bastante vitelo. Tiene sustancias de reserva en lo que se llama comúnmente como clara y está cubierto por una membrana. El útero secreta una especie de sustancia lechosa que es absorbida a través del saco vitelino. En la mayoría de los marsupiales falta por completo cualquier esbozo de placenta. En algunas especies como Dasyurus existe una falsa placenta, que es una zona de contacto entre la pared vascularizada del saco vitelino y la pared del útero. Las hembras tienen 3 vaginas, 2 laterales y una central. Las vaginas laterales se emplean en la fecundación y por la vagina central nacen las crías. Los machos marsupiales tienen el pene normalmente bifurcado para dirigir el esperma a las vaginas laterales. Los embriones nacen en una fase muy precoz de desarrollo y se arrastran sobre una línea de saliva que la madre deposita con su lengua entre la cloaca y la bolsa marsupial. Una vez alcanzado el marsupio, se fijan a los pezones y permanecen en la bolsa durante un largo tiempo. En el caso de Didelphis marsupiales que vemos en la diapositiva, puede tener hasta 20 crías, pero solamente llega a tener 11 mamas. Y el último tipo es el oviviparismo. Este tipo de reproducción combina características tanto del viviparismo como del oviparismo. Algunas de sus características son: su mecanismo reproductivo implica una fecundación interna y la posterior, y esto es importante, retención del huevo en un conducto especializado dentro de su tracto reproductivo. Esto equivale a decir que en lugar de colocar sus huevos y luego empollarlos o incubarlos, como hacen las aves, estos animales los incuban dentro de su cuerpo y los liberan cuando la cría está a punto de romper el cascarón. Dicho proceso es muy similar en apariencia al de los vivíparos, que paren viva y formada la cría, pero a diferencia de ellos, los ovovivíparos no forman placenta, ya que la nutrición de la cría depende exclusivamente del contenido del huevo. O sea, no existe una placenta y un cordón umbilical que conecte a la madre con la cría. Los huevos de los ovovivíparos son mucho más grandes y de cáscara más delgada que el de los ovíparos, lo cual permite en algunas especies que al ser expulsado del cuerpo materno, el huevo se resquebraje fácilmente y la cría salga libre al entorno. Pasando a otro tema, ahora les hablaré de las membranas ovulares o también llamadas amnióticas. Estas son 3, 2 fetales, amnios y corion, y una de origen materno, llamada decidua. Primero les hablaré del amnios. Para estudiar el amnios como anexo es importante tomar en cuenta sus 3 componentes, es decir, la membrana amniótica, la cavidad amniótica y el líquido amniótico. En conjunto juegan un papel sumamente importante en el desarrollo del embrión.
La cavidad amniótica es el espacio donde se sitúa el feto. Está delimitada por la membrana amniótica formada por células planas llamadas amniocitos, que producen líquido amniótico a partir de la tercera semana en humanos. El líquido amniótico está formado por proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea y electrolitos, todos los cuales ayudan al desarrollo del feto. Es importante recalcar que en los últimos estados de gestación, la mayor parte del líquido amniótico está formada por orina fetal. La otra membrana de origen fetal es conocida como corion. El corion es una envoltura externa que recubre el embrión de la mayoría de los mamíferos y que colabora en la formación de la placenta. Es una membrana concéntrica al amnios, ya que lo envuelve, así como a las demás membranas fetales. El corion está formado por dos capas. Una capa externa formada por el ectodermo primitivo o trofoblasto y una capa interna formada por el mesodermo somático en contacto con el amnios. El trofoblasto está compuesto por células internas, cúbicas o prismáticas llamadas citotrofoblasto o capa de Langerhans, y una capa de células ricamente nucleadas con un citoplasma continuo llamado sincitio trofoblasto. La tercera membrana ovular o amniótica es la decidua, que es de origen materno. La decidua es la capa funcional del endometrio, el cual da origen a la porción materna de la placenta. Poco después de la ovulación en mamíferos, la capa endometrial se transforma en una capa ricamente glandular y secretora, en preparación para la implantación del blastocisto. Si la implantación no se produce, la recubierta secretoria del útero, es decir, el endometrio, se pierde en el caso de los humanos con el ciclo menstrual, o es reabsorbida en el caso de los animales con el ciclo estral. Abro paréntesis aquí. ¿Pero qué es el ciclo estral? El ciclo estral es el conjunto de acontecimientos fisiológicos que se producen en el ovario a intervalos de tiempo no cíclicos, como consecuencia de las variaciones en los niveles hormonales, y que regula la receptividad femenina. El ciclo estral se presenta por estaciones y no por periodos cíclicos de tiempo, o depende de las características como la temperatura, condiciones alimenticias o la presencia de olores de machos. Esto significa que si la temperatura es muy baja, no existe alimento o no hay presencia de macho, no hay ciclo estral. Ahora sí, cierro paréntesis. Sigamos. Con la implantación del blastocisto, esta porción externa del endometrio, ahora llamada decidua, continúa evolucionando durante el embarazo. La decidua se pierde como parte del proceso del parto. Muy importante, en la relación anatómica con el feto luego de la implantación podemos encontrar tres sectores. La decidua capsular, que cubre y reviste el trofoblasto y el blastocisto. Aquí un dato. El trofoblasto es un grupo de células que forman la capa externa del blastocisto, como lo podemos ver en la diapositiva, que provee nutrientes al embrión. La decidua verdadera o parietal, que es el resto de la decidua que recubre el útero. Y finalmente la residua basal, donde se implanta el blastocisto. Pasemos a otro tema.
Ahora les hablaré brevemente sobre la capacitación espermática. Los espermatozoides obtenidos del epidídimo, esto aplica para la inseminación artificial, por cierto, o eyaculados, requieren una fase adicional de maduración en el tracto reproductor de la hembra. Este proceso en conjunto se conoce como capacitación y prepara al espermatozoide para sufrir la reacción acrosomal, con sus siglas RA. Este sitio de capacitación varía de una especie a otra. En las especies donde el semen es depositado en el útero, ocurre principalmente en la parte baja del istmo, mientras que en las especies donde los espermatozoides son depositados en la vagina, la capacitación comienza ahí y continúa en las regiones altas del tracto genital de la hembra. Los eventos principales de la capacitación espermática incluyen: primero, retiro de las partículas intramembranosas del área de la membrana plasmática asociada con el acrosoma. Luego, una disminución de la rigidez de la membrana plasmática. Siguiente, aumento de la concentración del calcio libre intracelular. Y finalmente, el aumento del metabolismo energético y de la motilidad del gameto. Dichos eventos son producto de cascadas de señalización que conducen a la remoción de glicoproteínas y proteínas absorbidas en la superficie del espermatozoide eyaculado. Y finalmente, la reorganización de moléculas de superficie y la pérdida de colesterol. Durante el proceso de la capacitación espermática ocurren dos cambios. Por una parte, los espermatozoides adquieren la capacidad de llevar a cabo la reacción acrosómica, que les facilitará la penetración de la zona pelúcida. La reacción acrosómica permite la liberación de las enzimas del acrosoma, que es la estructura más proximal del espermatozoide, las cuales son necesarias para atravesar la zona pelúcida del óvulo. Por otra parte, experimentan un cambio en su movimiento, dejando de ser rectilíneo para convertirse en un movimiento oscilante, característico por los fuertes impulsos de la cabeza. Esto se conoce como hiperactivación espermática. Una vez los espermatozoides son expulsados en la eyaculación, la capacitación no se produce al mismo tiempo en todos ellos. De esta manera, al llegar al ovocito, algunos ya habrán completado el proceso y otros no. Por tanto, aquellos ya capacitados mostrarán mayor probabilidad de ser el espermatozoide que finalmente permitirá la fecundación, es decir, el espermatozoide elegido para dar lugar a un nuevo ser. Un dato importante es que el tiempo de capacitación varía en las especies. Por ejemplo, es de 5 horas en el caso de los conejos, 3 horas en el caso de la rata, 1.5 horas en el caso de la oveja y unas 7 horas en el ser humano. Ya que el promedio de vida de un espermatozoide capacitado es limitado, lo más conveniente es que el proceso se sincronice tanto temporal como espacialmente con la ovulación. Siguiente tema: reacción acrosomal, con sus siglas RA. Es un proceso de exocitosis y es absolutamente requerida para la fecundación. De hecho, se considera como un indicador de que la capacitación espermática ha ocurrido. Se inicia inmediatamente después de la unión primaria del espermatozoide con la zona pelúcida del óvulo, como se ve en el punto número 2. Solo los espermatozoides con reacción acrosomal
son capaces de atravesar la zona pelúcida. Esto se aprecia en el punto 3. Unirse a la membrana plasmática del óvulo y fusionarse con el óvulo. Punto 4. Como resultado de la reacción acrosomal, las vesículas derivadas de la fusión de ambas membranas y el contenido del acrosoma, que contiene una gran variedad de enzimas hidrolíticas y proteolíticas, principalmente aquí tenemos la hialuronidasa y la acrosina, son liberadas al ambiente que las rodea. La reacción acrosomal es un requisito absoluto para la fusión del espermatozoide-óvulo. Se sugiere que, como resultado o consecuencia de la reacción acrosomal, la membrana plasmática a nivel del segmento ecuatorial sufre un cambio fisiológico que vuelve al espermatozoide competente para fusionarse. De las proteínas que se exponen sobre la membrana del segmento ecuatorial después de la reacción acrosomal, se encuentra una llamada isomo, importante en la unión célula-célula. Seguimos con el siguiente tema: etapas de la fecundación. La fecundación es un momento clave de la reproducción sexual, común entre animales y plantas, que constituye un nuevo individuo a partir del aporte de dos progenitores. Por ende, es la etapa que le sigue a la cópula o coito, de haberlo claro, en la que ambos individuos se disponen a liberar sus gametos. Para que la fecundación se produzca, normalmente se requiere que ambos individuos pertenezcan a la misma especie, que sean fértiles y compatibles. Los detalles respecto a cómo ocurre este proceso pueden variar sustancialmente de una especie a otra, dándose dentro o fuera del cuerpo femenino. Sin embargo, la mayoría de las veces la fecundación involucra varias etapas bien diferenciadas que son. Aquí en la presente diapositiva podemos encontrar 4 fases. En la fase 1 se produce el contacto entre los gametos. Los espermatozoides son químicamente atraídos por el óvulo, hacia el cual se desplazan usando sus flagelos. Una vez juntos, se produce un reconocimiento químico que confirma su compatibilidad y las condiciones mínimas para la unión. Solo entonces se produce la penetración de las sustancias que rodean al óvulo, es decir, la corona radiata. Fase 2. Se produce la penetración del óvulo. Dicha penetración se produce gracias a la ruptura de la zona pelúcida del óvulo mediante los contenidos del acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? Pues es el pequeño depósito de proteínas hidrolíticas y proteolíticas en la punta de cada espermatozoide. Y bueno, en la fase 2 concluye en cuanto uno de ellos penetra hacia el interior del óvulo, o también conocido como ovocito, dejando afuera su flagelo. Por lo general, solo un espermatozoide logrará penetrar al interior del óvulo. En las siguientes fases se hará la fusión de membranas, fusión de núcleos y formación del cigoto. Una vez penetrado el ovocito, se lleva a cabo la reacción acrosómica, mediante la cual el espermatozoide fusiona su membrana plasmática con la del óvulo, permitiendo que su contenido se esparza dentro de este último y que los dos núcleos celulares se encuentren. Entonces se produce una dinámica de fusión nuclear y genética, en la que cada una de las células aporta la mitad del genoma de cada progenitor, para formar un ADN completo de un nuevo individuo. La formación del cigoto se da cuando se fusionan los dos núcleos. El cigoto está listo para iniciar su crecimiento y la multiplicación de su contenido, dando inicio así a la creación de un individuo
dotado de sus propias células. En el siguiente tema hablaremos sobre la criopreservación de óvulos, espermatozoides y embriones. Esto se puede lograr a través de la congelación y la vitrificación, dos técnicas distintas empleadas en la reproducción asistida. El objetivo de ambos procesos es el mismo: mantener intactas las células para su uso posterior. No obstante, existen diferencias importantes por las cuales se aplica una u otra técnica dependiendo del caso. En los inicios de la reproducción asistida, solo existía la técnica de congelación. Este método daba muy buenos resultados para el mantenimiento de los espermatozoides. Y por esa razón, hasta hoy se sigue usando para conservar el esperma. Contrariamente, los óvulos y embriones, debido a su mayor tamaño celular, veían alterada su estructura y funcionalidad por el proceso de congelación y posterior descongelación. Las tasas de supervivencia de estas células eran muy bajas y por ello se realizaron muchas investigaciones que se centraron en mejorar la técnica de congelación, buscando un método que permitiera aumentar las tasas de éxito. Y es así que surge la llamada vitrificación, método actual para la criopreservación de óvulos y embriones. Recuerden que para el esperma es la congelación. La criopreservación es una técnica mediante la cual un material biológico puede ser conservado de forma viable por un tiempo indefinido, por medio de la congelación de células a muy bajas temperaturas, generando así una disminución de su metabolismo hasta una etapa de inactividad celular. La criopreservación es un proceso secuencial en la reducción de temperatura, en la cual ocurre una deshidratación de la célula, luego viene una congelación, luego viene un proceso de almacenamiento y finalmente una nueva descongelación. La criopreservación generalmente se da en nitrógeno líquido, que está a una temperatura de menos 196 grados centígrados. ¿Y esto para qué? Para disminuir las funciones vitales de la célula o un organismo, para mantenerlo en condiciones de vida suspendida por un tiempo prolongado. Ahora, para la criopreservación se usan los crioprotectores, siendo estos compuestos que ayudan a la conservación de un tejido o células por un tiempo prolongado, donde se mantiene a temperaturas bajas. Estos ayudan a diferir la velocidad con la que penetran los tejidos, el grado de protección de los cristales de hielo y la toxicidad química que pueden tener sobre la célula o tejidos. Estos dan protección a la célula y evitan la cristalización y daño celular. Algunas de sus principales funciones son promover una rápida deshidratación celular y amortiguar las altas concentraciones de solutos en el interior de cada célula u organismo que será criopreservado. Se han clasificado los protectores como permeables o intracelulares y no permeables o extracelulares. Los crioprotectores permeables o intracelulares son de bajo peso molecular, lo cual les facilita la penetración en el interior de la célula y actúan deshidratando la célula por la sustitución del agua intracelular, impidiendo la formación de cristales y evitando el estrés osmótico. Los más utilizados son el glicerol, el etilglicol, el etanol y otros alcoholes.
Estos compuestos tienen la función de deshidratar la célula y así pueda penetrar para proteger el citoplasma. Por otro lado tenemos los crioprotectores no permeables o extracelulares. Estos tienen un alto peso molecular y hacen parte de este grupo la fructosa, glucosa, sacarosa, galactosa, entre otros. Estos compuestos ayudan a extraer el agua intracelular mediante la diferencia de la presión osmótica sin llegar a penetrar la célula. Recuerden que tienen un alto peso molecular y son efectivos para la preservación de la función y estructura de las membranas. Tipos de criopreservación. Aquí tenemos la criopreservación clásica o lenta. La congelación lenta es una técnica de criopreservación en la cual existe un equilibrio entre la velocidad del enfriamiento, la velocidad de la deshidratación y la velocidad en la formación de cristales de hielo. Permite controlar la velocidad de enfriamiento graduando el descenso de temperatura, permitiendo que el crioprotector penetre el interior de la célula, logrando un equilibrio osmótico, disminuyendo la formación de cristales de hielo de forma intracelular y la velocidad de enfriamiento. Para esta técnica se requiere un descenso de 0.2 a 0.3 grados centígrados por minuto. La siguiente es la vitrificación o ultra rápida. Esta técnica previene la formación de cristales de hielo de forma intracelular por medio de la deshidratación de la célula. Esto se consigue al exponer a la célula a altas concentraciones de crioprotectores permeables y después a un enfriamiento rápido o ultra rápido. Los protocolos de congelación rápida o ultra rápida manejan concentraciones altas de crioprotectores y azúcares que ayudan a la eliminación rápida del agua de las células. Por medio de estas soluciones, las células se deshidratan rápidamente, favoreciendo así la entrada de los crioprotectores, lo que permite sumergirlas directamente en nitrógeno líquido, que sería una congelación ultra rápida. Criopreservación, claro, usando congelación de espermatozoides. Los espermatozoides son células muy pequeñas, por lo que al tener un tan poco volumen de su interior, no se pueden formar grandes cristales que puedan perjudicar posteriormente su estructura interna. Esta es la razón por la que la congelación lenta funciona muy bien en los espermatozoides. La criopreservación de espermatozoides es una técnica de reproducción asistida más importante en los animales de producción, como es en el caso de Bos taurus. Por su sencillez a la hora de realizar el procedimiento y también por los costos inferiores en comparación con la vitrificación, se sigue empleando la congelación para criopreservar los espermatozoides, ya que su tasa de supervivencia es muy alta. Criopreservación, es decir, vitrificación de óvulos. Para llevar a cabo la vitrificación de los óvulos, es necesario que los óvulos cambien su contenido intracelular por un medio crioprotector que protegerá sus estructuras celulares a las bajas temperaturas. Así, para poder pasar de la temperatura de cultivo, que es 37 grados centígrados, a la temperatura de criopreservación, que es menos 196 grados centígrados, los óvulos pasan por una serie de medios con una concentración creciente del medio crioprotector. En la siguiente imagen podemos ver un esquema de los pasos del proceso de vitrificación. En concreto, en la imagen vemos el empleo del sistema CryoTop. El CryoTop es el mecanismo más comúnmente empleado en la actualidad. Pero, ¿qué es el CryoTop? El CryoTop es un dispositivo de vitrificación
que consiste en una fina lámina transparente unida a un mango de plástico resistente al nitrógeno líquido. Su diseño permite la carga de especímenes para vitrificación con un volumen mínimo de 0.1 microlitro, proporcionando las mejores tasas de enfriamiento y posterior calentamiento en el mercado mundial. ¿Y esto qué significa? Pues que este sistema o dispositivo permite enfriar el óvulo a un rango de menos 23.000 grados centígrados por minuto. Y cuando este se quiere desvitrificar, se puede lograr hasta 42.000 grados por minuto respectivamente. Y este dispositivo ofrece una de las mejores tasas de supervivencia. Ya que incluimos el término desvitrificación, ahora les hablaré algo sobre ello. Los óvulos en el CryoTop o el sistema empleado, ya que existen otros, son conservados en tanques de nitrógeno líquido hasta que son requeridos para el proceso de fecundación in vitro. En este momento, los óvulos necesitan ser desvitrificados. La desvitrificación es el proceso inverso. Consiste en pasar los óvulos directamente de la temperatura de congelación a la temperatura de cultivo. Los óvulos pasan por una serie de medios que permiten intercambiar su contenido interior, eliminando así el crioprotector. Con la congelación tradicional o slow freezing, la calidad ovocitaria se veía gravemente reducida, puesto que la descongelación implicaba daños en el interior del óvulo, que impedían la recuperación adecuada para poder ser posteriormente fecundado y dar lugar a un embrión. En este sentido, la vitrificación ha supuesto un gran avance, pues permite preservar la fertilidad y mejorar significativamente la donación de óvulos. Y finalmente, como último tema para la presente evaluación, tenemos la criopreservación de embriones. Con los embriones, al tratarse también de una célula de gran tamaño, ocurre lo mismo que los ovocitos. Gracias a la ultracongelación rápida, no se ven dañadas sus estructuras celulares, y una vez desvitrificados, prosiguen su evolución y las divisiones de forma normal. Si hablamos de reproducción asistida en humanos, esto supone una importante ventaja, de forma que si en un ciclo se producen más embriones de calidad, se pueden utilizar posteriormente sin necesidad que la mujer tenga que volver a pasar por una sobreestimulación ovárica. Además, la vitrificación permite la donación o adopción de embriones. Este es un proceso de reproducción asistida, por lo que una pareja dona los embriones sobrantes de su ciclo de fertilización in vitro para que otra pareja pueda usarlos. Bueno, y hasta aquí fueron las clases para la presente evaluación. En Classroom estaré publicando las fechas para por concluir con el presente curso.